Bueno, hoy nos toca hablar de seguridad física en los dispositivos de red. Cuando hablamos de este tipo de dispositivos, nos vamos a centrar en lo que es el switch y el router. Lo importante para entender qué tipo de seguridad y cómo es la seguridad que vamos a aplicar sobre esos dispositivos es entender exactamente qué función tiene cada uno. Por ejemplo, vamos a empezar por el primero, que es el switch. El switch sirve para interconectar con host o computadoras, vamos a llamarlos host de acá en adelante, que se encuentran en la misma red. Pero ¿cómo sabemos que se encuentran en la misma red? Sabemos que se encuentran en la misma red cuando vemos que tienen la misma máscara de su red. Quizás esto ya lo hayan estudiado en los años previos, pero es importante que lo entiendan. El switch es un dispositivo que trabaja en la capa 2 del modelo OSI. Entonces, no conoce no está al nivel todavía de conocer las direcciones IP, sino que trabaja con direcciones MAC. Recordemos, las direcciones MAC son las direcciones físicas de 48 bits que se encuentran en cada dispositivo, que se supone, y es verdad, no se deben repetir nunca en el mundo. La primera parte de la dirección MAC identifica al fabricante y la segunda parte identifica al dispositivo dentro del conjunto de dispositivos que genera ese fabricante. Se supone, repito, que no tiene que no tienen que existir dos MAC iguales en el mundo. Sí puede pasarnos, esto hay que aclararlo, ahora que utilizamos máquinas virtuales, que nosotros podemos decidir cuál va a ser la MAC de una computadora y tengamos ese tipo de conflicto que antes no era posible. Pero sí, puede pasar que finalmente encontremos dos MAC, pero no físicas, sino que una es virtual. En fin, el switch utiliza las MAC para transportar los paquetes. ¿Cómo hace? Va aprendiendo qué MAC corresponde a cada una de sus salidas. Y de esa forma envía el paquete solamente a la dirección, al host que, eh, que tiene que hacerlo. Muy distinto lo hacía el hub, que lo que hacía era no se aprendía las direcciones MAC, es un dispositivo más viejo con menos electrónica, no se aprendía las direcciones MAC y enviaba el paquete a todos los hosts al mismo tiempo. Eso generaba una tormenta de broadcast y mucha carga en la red que hacía que este funcionara más lento. Por eso el hub no se utiliza más y ahora solamente hablamos de switch. El switch puede ser cableado o inalámbrico. Eso lo vamos a ver la semana que viene, cómo manejar la seguridad, ya sea en el medio cableado o en el medio inalámbrico. La cuestión que sea como sea, los paquetes van a cada una de las computadoras, pero siempre dentro de la misma red. Entonces, ¿cuándo usaríamos un switch? Por ejemplo, usamos un switch cuando estamos en una oficina y tenemos una cantidad de computadoras que están dentro de esa oficina y las tenemos que conectar entre sí. Bien, si estamos en un aula, como ustedes conocen, por ejemplo, en la escuela, cuando ustedes están en un aula, todas esas computadoras están conectadas a través de un switch entre sí. Bueno, entendamos. Otro punto importante es, cuando ustedes contratan un servicio de Internet, un ISP, Internet Service Provider, ya sea Movistar, Telecentro, Fiverr, cualquiera que ustedes contraten ahora, les va a mandar algo que ustedes llaman el modem. Eso es un modem router. Pero también habría que llamarlo correcto, si lo llamáramos correctamente, es un switch, modem y router al mismo tiempo. ¿Por qué? Tiene la función de switch, porque ustedes pueden intercambiar paquetes dentro de su propia red, entre los dispositivos que ustedes tienen en la red, ya sea varias computadoras o hoy computadoras, celulares o otros dispositivos de la casa que hasta tienen IP y están conectados. Funciona como router, que eso lo vamos a ver, y funciona como modem porque puede convertir la señal para cualquier medio inalámbrico o cableado externo que se conecte hacia afuera y pueda transmitir los datos, ya sea cable coaxial, fibra óptica o también puede ser ondas electromagnéticas vía satélite o lo que sea. Eso acá no lo utilizamos mucho todavía en Argentina. Entonces, eso también es un switch, pero a nosotros no nos importan mucho esos switch. Nos importan más los switch que podemos tener en una organización, por ejemplo una empresa. Si en una empresa no podemos depender de un modem, router, switch que nos envía Telecentro, por ejemplo, para
para mantener nuestras computadoras conectadas. Tenemos que comprar un switch. En general, si vamos a comprar un switch, va a tener que ser en unas cuantas bocas, y es un dispositivo un poco más caro, más potente y más estable, que generalmente se rackea como habíamos visto con los servidores. Entonces ahí empiezan las dos diferencias, las dos formas de conectar un switch. Por ejemplo, primero, si nosotros tenemos una sala donde va a haber muchas computadoras, quizás nos convenga mantener ese switch dentro de esa sala. Bien, ¿qué nos ahorramos? Nos ahorramos muchos cables, porque por ejemplo, todas las computadoras solamente tienen que llegar cableadas a ese switch, bien, y ese switch irá a otro dispositivo que sea conveniente con un solo cable quizás. Pero si nosotros decidimos utilizar ese switch y ponerlo en la sala de servidores, que es lo que ya vimos antes, ¿qué vamos a tener que hacer? Que todas las computadoras que están en esa sala estén cableadas hasta la sala de servidores. Eso en una organización, en un edificio, puede resultar bastante incómodo, porque si la sala de servidores está muy lejos del lugar donde tengo las computadoras, vamos a consumir un montón de cable, un montón de cableado, y eso trae, aparte más gasto económico, puede traer muchísimos más problemas. Entonces, si nosotros colocamos el switch dentro de nuestra sala donde tenemos la computadora, tenemos que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, ponerlo en un lugar donde no del sol, no del polvo, tratar que la sala esté cerrada herméticamente, conectar el switch, digamos, colocarlo dentro de un gabinete que esté cerrado, donde no se puedan acceder fácilmente a los cables, no se pueden intercambiar. Otro elemento es la refrigeración. Si bien el switch no es tan poderoso y no tiene tanta capacidad de procesamiento como tiene un servidor, suelen generar calor. Entonces habría que ponerlos en una zona donde por lo menos estén ventilados o refrigerados, al menos con un aire acondicionado. Por último, también está el tema del suministro eléctrico. Si es un switch que es muy chiquito, por ejemplo de, no sé, 8, 16 o hasta 32 bocas, en general no vienen equipados con una doble fuente, pero si estamos utilizando switch que son de muchísimas bocas, 48, o hasta se pueden stackear, o sea, se pueden poner varios, uno sobre el otro, y que funcionen como uno solo, sí habría que empezar a pensar en tener fuentes redundantes en ese switch, o comprar uno más caro que venga con fuentes redundantes, y tener asegurado un doble suministro eléctrico en la zona donde está conectado. Todo eso por si en algún momento tenemos que hacer un mantenimiento. Todas esas consideraciones las tenemos que tener si nosotros usamos el switch dentro de la sala donde están las computadoras, pero si nosotros decidimos que todos nuestros switches van a estar en la sala de servidores y aceptamos el costo de tener que cablear todos nuestros dispositivos hasta la sala de servidores, bueno, vamos a tener dispositivos en sala de servidores que en general nos va a convenir tenerlos rackeados. Y acá es donde todo se parece a la forma que teníamos de utilizar servidores. Si rackeamos todos los switches, también vamos a tener más consumo eléctrico, más generación de calor. Va a ser más importante porque vamos a tener todos los switches concentrados en un solo lado. Por lo tanto, tenemos que tener muchísimo más cuidado en el acceso. Y también vamos a tener que refrigerarlo más y mantener la refrigeración. Pero todo eso ya estaría cubierto si nosotros ya estamos usando una sala de servidores que está acorde como habíamos estado viendo la semana pasada. ¿Cuál sería uno de los grandes problemas que presenta a nivel de seguridad un switch? Por ejemplo, si una persona se acerca a un switch que tiene 48 bocas conectadas y desconecta los cables, puede causar un desastre. No solo porque va a causar la falta de disponibilidad de los hosts que están conectados en ese momento, sino también porque volver a interconectar todo eso puede tardar horas, puede tardar días y más si no está debidamente etiquetado y ordenado. Si una persona se conecta a un switch, ¿no? Y supuestamente no tenía acceso a esa red, pero accede al switch, conecta a su dispositivo,
bueno, va a tener acceso a un montón de información de la red que puede llegar a ver y puede llegar a robar. Ahí vamos a ver la semana que viene lo que es un sniffer. Bueno, yo creo que esas son las consideraciones más importantes si hablamos de switch. Entonces, pasemos a hablar un poquito de router. ¿Qué es un router? Un router es un dispositivo que va a conectar eh, redes diferentes. ¿Qué sucede cuando va a conectar redes diferentes? Eh, Ahí sí, ese dispositivo es de capa 3 mínimamente y va a tener que hablar con direcciones IP. Cuando nosotros tenemos un router en nuestra casa, lo nombramos casi siempre. Lo que pasa es que tenemos que pensar que lo vamos a nombrar con la dirección IP gateway o puerta de enlace. Cuando nosotros configuramos una dirección IP estática, configuramos una dirección de IP estática, creamos o seteamos un valor que es la puerta de enlace o gateway. Esa puerta de enlace o gateway es lo que está apuntando al router. De ahí todo lo que no está dentro de nuestra subred, todo lo que no funciona dentro de nuestra subred, todas nuestras IPs que no están ahí, todos los mensajes que van hacia afuera son enviados al router. El router tiene sus propios protocolos, entre uno de ellos el más conocido es el RIP, que va a intentar conocer a los routers que tiene cercanos para tratar de entender cuál es el camino por el cual tiene que enviar los paquetes hasta que llegue a su destino. Imagínense que hay una red de routers conectados entre sí en todo el mundo que logra que, por ejemplo, tu paquete que de acá, de tu casa, pueda llegar a cualquier servidor de cualquier parte del mundo y después encontrar el camino de vuelta. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias principales es que vos no necesitas un router por cada habitación donde hay computadoras. Quizás necesites un router en toda tu organización. Quizás si tu organización es muy grande y tenés redes distintas, ¿está bien? Que ya no forman parte de la misma subred, podés, podés necesitar routers para interconectar la información que circula a través de tu organización. Si bien el router puede estar ubicado en la sala de servidores, ¿no? También, y de ese modo tendría todas las mismas consideraciones de seguridad que una sala de servidor, también puede pasar que el router tenga que tener acceso a la red de cableado externa, ya sea cable coaxil, fibra óptica, cualquier forma que llegue hasta nuestra organización o nuestra empresa. En ese caso, si nosotros lo ubicamos en la sala de servidores, causaría un problema, quizás porque la sala de servidores está muy lejos del acceso externo a nuestro edificio, o quizás también porque nosotros no queremos que nadie externo entre a la sala de servidores. En ese caso, muchas veces el router se conecta, se instala en algún cuarto que sea más accesible al exterior. En algunos casos, en algunas empresas, todavía existen cuartos donde se tienen los equipos de telefonía. Ese es un gran lugar, un buen lugar para conectar un router si nosotros necesitamos que acceda al exterior. Y de ahí conectarlo a la sala de servidores si es necesario. Pero también puede ser que decidamos, ¿no? Eso depende de cómo está cómo es nuestro edificio y cómo es nuestra infraestructura, decidamos colocar el router dentro de la sala de servidores. Si hacemos eso, ya sabemos que vamos a tener todas las medidas de seguridad que tiene la sala de servidor. Pero si nosotros lo colocamos en algún otro lado porque quizás necesitamos que se conecte al exterior, también ahí tenemos que pensarlo como pensaríamos en un switch que está ubicado en una sala donde están las computadoras y tendríamos que tratar de mantenerlo refrigerado, alejado del acceso, en algún tipo de gabinete y con una buena distribución de electricidad, ya que si se corta la electricidad en esa zona, el router, perdón, terminaría apagado y eso haría que toda la empresa pierda la conectividad. Así que por ahora básicamente es eso. Lo próximo que vamos a ver es los medios de cableado inalámbricos y la seguridad en ellos.